Esta máquina casera de $50 puede suministrar energía continua a una casa durante hasta 50 años. No depende de que brille el sol, ni de que sople el viento, y funciona de manera continua con una capacidad superior al 95%. Un nivel de fiabilidad que ni la energía solar ni la eólica pueden igualar. Sin embargo, aunque esta tecnología se conoce desde hace casi 250 años, nos dicen que la clave para la independencia energética es gastar miles de dólares en paneles solares fotovoltaicos o baterías de iones de litio que se degradan en cuestión de años. Esto se llama generador pico hidroeléctrico, y al final de este video aprenderás exactamente qué es, cómo funciona y cómo puedes empezar a fabricar el tuyo desde ahora mismo. Vamos a ello. Utilizar el flujo del agua como fuente de energía ha sido un truco que las civilizaciones han aplicado durante siglos. Hace más de 2000 años los ingenieros griegos desarrollaron las primeras máquinas impulsadas por agua. Ruedas horizontales simples se colocaban directamente en la corriente de un arroyo, transfiriendo su energía hacia arriba, mediante un eje vertical hasta una piedra de molino. Eran rudimentarias bajo cualquier estándar moderno, pero establecieron un principio en el que todavía se basa cada central hidroeléctrica del planeta: la conversión de la energía cinética del agua en movimiento en trabajo mecánico útil. Para el siglo II, la ingeniería hidráulica romana había llevado este principio un paso más allá. En el complejo de Barbegal, en lo que hoy es el sur de Francia, 16 ruedas hidráulicas de cangilones superiores fueron dispuestas en 2 filas paralelas, cada una colocada para aprovechar la caída vertical del agua, lo que los ingenieros llaman altura, con el fin de multiplicar la fuerza del flujo. Entendían que la potencia no dependía solamente de cuánta agua estaba disponible, sino también de cuánto se la dejaba caer. Dominaron este principio con tanta brillantez que aquel único sitio podía procesar suficiente grano para alimentar a 12,000 personas. Pero si avanzamos unos cientos de años, llegamos a una época en la que la era moderna de la energía hidroeléctrica independiente empezaba a tomar forma. Comenzó con un accidente en una mina de oro de Sierra Nevada y con un carpintero llamado Lester Alan Pelton, que casualmente estaba observando cuando ocurrió. En la década de 1870, las operaciones mineras en toda Sierra Nevada consumían bosques enteros para alimentar sus motores de vapor. Las ruedas hidráulicas disponibles en aquel momento, ruedas rudimentarias de tipo Hardy-Gardy, con palas planas, apenas alcanzaban un 40% de eficiencia. Pelton estaba observando una de estas ruedas cuando el pasador que la sujetaba a su eje de transmisión se deslizó, y el chorro de agua que apuntaba al centro de los cangilones golpeó en cambio el borde mismo. Pero en lugar de reducir la velocidad de la rueda contra toda expectativa, la aceleró. Lo que Pelton reconoció en ese momento fue una de las observaciones más productivas en la historia de la ingeniería mecánica. No bastaba con golpear una pala con agua. La clave era invertir la dirección del agua lo más completamente posible para extraer cada gramo de impulso. Diseñó un cangilón con una cresta central llamada divisor, que separaba el chorro entrante y lo giraba a 180 grados. Para 1880 su rueda había alcanzado más del 90% de eficiencia, permitiendo que granjas remotas y pequeñas minas generaran una potencia considerable a partir de arroyos de montaña, que antes se consideraban imposibles de aprovechar. En 1878, el industrial Sir William Armstrong ya había utilizado una sola turbina para iluminar su casa en Northumberland, Inglaterra. La primera residencia privada de la historia alimentada por agua en caída. Poco después, se acuñó el término pico hidro, un término utilizado para referirse a la generación de energía hidroeléctrica por debajo de 5 kilovatios. Y durante una breve ventana, entre 1880 y 1930, la energía hidroeléctrica descentralizada formó parte del tejido de la vida occidental. Miles de granjas remotas y pequeños pueblos operaban sus propias plantas de iluminación. A principios de siglo, el suave zumbido de la rueda Pelton era el sonido de la independencia, pero esa independencia estaba a punto de ser desmantelada. Ahora, antes de entrar en cómo fabricar tu propia planta pico hidroeléctrica, es importante entender exactamente cómo funcionan estos sistemas.
Los sistemas pico pueden venir en todas las formas y tamaños. Pero a diferencia de la generación hidroeléctrica a gran escala, un sistema pico hidroeléctrico tiende a no requerir represar el río. Utiliza lo que los ingenieros llaman un enfoque de agua fluyente, que consiste en desviar una pequeña parte de un arroyo sin embalsarlo. El proceso comienza con una toma de agua. Las instalaciones más avanzadas utilizan una pantalla de efecto Coanda, una rejilla especializada de alambre en forma de cuña, diseñada para aprovechar la propia tensión superficial del agua. El agua se adhiere a la superficie curva de la pantalla y cae hacia el canal de entrada mientras que hojas, ramas y sedimentos pasan inofensivamente por encima. Desde la toma, el agua entra en un tanque de carga donde reduce su velocidad, permitiendo que la arena pesada y el limo se hundan hasta el fondo antes de que el agua entre en la tubería. Luego el agua entra en lo que se conoce como tubería forzada, una tubería presurizada que transporta el agua cuesta abajo. Aquí es donde la física de la altura, la caída vertical y del caudal, el volumen de agua entra en acción. A medida que el agua viaja por la tubería, el peso del agua que está encima crea presión en la parte inferior. Por cada 10 pies de caída se ganan aproximadamente 4-3 libras por pulgada cuadrada de presión. En la parte baja de la pendiente dentro de una pequeña casa de máquinas, la tubería se estrecha hasta convertirse en una boquilla. Esa boquilla convierte la presión acumulada en un chorro de alta velocidad, dirigido hacia los cangilones curvos de un rotor Pelton o turgo. Ese eje acciona un alternador de imanes permanentes, un generador cuyos imanes internos producen energía en el momento en que el eje gira, sin necesitar una fuente eléctrica externa para activarse. Produce corriente alterna sin procesar mientras gira. Pero aquí está lo que hace que la pico hidro sea diferente de cualquier otro sistema fuera de la red. La turbina siempre debe tener una carga. En un motor convencional, un acelerador reduce la potencia de salida cuando baja la demanda. No puedes acelerar o frenar un arroyo de montaña porque reducir el flujo a través de la tubería forzada crea una onda de presión llamada golpe de ariete, que puede reventar la tubería. Así que el agua siempre fluye a un ritmo constante. La turbina gira a una velocidad constante y el sistema produce potencia constante sin importar lo que la casa demande en un momento determinado. Para gestionar esto, el sistema utiliza un controlador electrónico de carga. El ELC monitorea continuamente la demanda eléctrica de la casa. Cuando apagas una lámpara, detecta el excedente en ese mismo instante y lo redirige a una carga de descarga, normalmente una gran resistencia para calentar agua o un banco de resistencias. En una casa con pico hidro, no ahorras energía apagando las luces. Simplemente mueves la energía de la bombilla al tanque de agua caliente. Cuando comparas la pico hidro con las alternativas, queda claro que hay algunas ventajas innegables al emplear estos sistemas en una instalación fuera de la red. Cuando se trata de independencia energética, vivimos en un panorama energético centrado en la energía solar, en parte porque los paneles solares son extremadamente adaptables a diferentes entornos, pero también porque son sencillos de fabricar, transportar y vender. Pero la energía solar tiene una limitación física fundamental, y esa es su factor de capacidad. En la mayoría de las regiones de Norteamérica, un panel solar produce su potencia nominal durante aproximadamente 4 a 5 horas al día a lo largo de un año completo. Eso se traduce en un factor de capacidad de entre el 15 y el 25%, lo que significa que la instalación solar promedio no está haciendo prácticamente nada durante 3/4 partes del tiempo que permanece instalada. La pico hidro, en cambio, tiene un factor de capacidad del 95% o más. Si tienes una turbina hidroeléctrica de 1 kilovatio, produce 1 kilovatio cada hora de cada día. En 24 horas tienes 24 kilovatios hora. Para obtener esa misma producción con energía solar, necesitarías al menos un conjunto de paneles de 6 kilovatios para compensar la oscuridad y el ángulo del sol. Y esto conduce a una enorme diferencia en los requisitos de baterías. Debido a su menor factor de capacidad, los usuarios de energía solar necesitan una enorme reserva de baterías de plomo ácido o de litio para cubrir el intervalo entre la puesta y la salida del sol. Mientras que un usuario hidroeléctrico no necesita baterías en absoluto,
o tal vez solo un pequeño banco de respaldo, siempre que se haya elegido un sitio adecuado con flujo permanente. El arroyo es la batería, y la energía potencial del agua retenida en altura es más constante y más fiable que cualquier almacenamiento químico jamás fabricado. Esta fiabilidad y baja barrera tecnológica son exactamente la razón por la que los sistemas Pico han sido una línea de vida para personas que viven en algunas de las regiones más remotas del planeta. En aldeas remotas de Nepal, Indonesia y Kenia, donde la red eléctrica está a 1000 millas de distancia, las microredes comunitarias de 10 a 50 kilovatios han transformado comunidades enteras. No utilizan sistemas de baterías patentados de alta tecnología de Silicon Valley. Usan ruedas Pelton y controladores ELC. Han saltado por completo la red eléctrica del siglo XX y se han movido directamente hacia la independencia del siglo XXI. Pero incluso en entornos urbanos, esta tecnología está demostrando su valor. Investigadores en Australia han comenzado a utilizar turbinas Pico de recuperación de energía dentro de los sistemas de filtración de edificios comerciales. Al capturar la presión que normalmente se desperdicia en las válvulas de plomería, pueden recuperar el 10% del consumo energético de un edificio. El principio no sirve solo para arroyos de montaña, es una ley universal de la presión. Entonces, si esta tecnología es tan superior en cuanto al factor de capacidad, ¿por qué no hay una turbina en cada arroyo de los Apalaches o de las cascadas? Bueno, la respuesta no comienza con una corporación, sino con una ley del Congreso. En 1936, la Ley de Electrificación Rural creó un programa subsidiado por el gobierno federal para extender la infraestructura centralizada de red de alto voltaje hacia la América rural. Antes de esa ley, si vivías en el campo, eras responsable de tu propia energía. Comprabas una planta Delco o construías una rueda hidráulica. Pero al subsidiar el costo de tender millas de cable de cobre, el gobierno eliminó efectivamente el incentivo económico para que los individuos mantuvieran sus propios sistemas. Durante 2 generaciones, las habilidades necesarias para mantener una rueda Pelton, la plomería, el mantenimiento de rodamientos y el ajuste de boquillas se perdieron en una cultura de dependencia centralizada. Cambiamos un flujo local gratuito por la comodidad de una factura mensual y una generación centralizada controlada por la gran industria. Y hoy, el sistema burocrático puede dificultar la implementación de estos sistemas. En Estados Unidos, la Comisión Federal Reguladora de Energía, o FERC, reclama jurisdicción sobre cualquier proyecto hidroeléctrico que afecte una vía navegable, aunque ahora existen exenciones para proyectos muy pequeños. Un proyecto de agua fluyente en un arroyo natural todavía puede requerir un proceso de permisos que puede tardar 1 año y costar miles de dólares en estudios ambientales. Luego está la división legal escrita en la Ley estadounidense del agua. En los estados del este se aplica la doctrina ribereña que establece que si eres dueño de la tierra, tienes derecho a un uso razonable del agua que la cruza. Para un sistema Pico hidroeléctrico que devuelve el 100% del agua desviada al arroyo, esto suele ser viable. Pero en los estados del oeste, donde se encuentra la mayor parte del terreno hidroeléctrico adecuado, rige en cambio la apropiación previa. Bajo la apropiación previa, el agua es un derecho de propiedad separado. Incluso desviar un arroyo a través de una tubería durante 30 segundos y devolver cada gota puede clasificarse como una violación de un derecho de agua más antiguo, perteneciente a otra persona. Y por supuesto, bajo la jurisdicción federal y las doctrinas estatales del agua, existe la misma barrera estructural que ha mantenido fuera del uso masivo a muchas tecnologías efectivas, la ausencia de una cadena de suministro que gane dinero con su uso continuo. Aunque la compra inicial de la turbina y los materiales puede ser considerable, una rueda Pelton bien construida puede durar 50 años con solo un nuevo juego de rodamientos de $50 cada década. Para quienes pueden enfrentar la burocracia, la Pico Hidro sigue siendo el santo grial de la autosuficiencia energética. Pero dejando la política a un lado, hay factores importantes que debes considerar. El primero es el sitio. No puedes crear un sitio hidroeléctrico donde no existe. Para muchos, el entorno simplemente no permite una instalación Pico hidroeléctrica. Debes tener altura y caudal. La altura puede medirse con un manómetro conectado a una manguera de jardín
o con un nivel láser. El caudal puede medirse con el método del balde cronometrando cuánto tarda en llenarse un cubo de 5 galones. Si no tienes al menos 50 pies de caída o 10 galones por minuto de caudal, el proyecto deja de ser rentable antes de empezar. La segunda barrera es el mantenimiento. Un sistema hidroeléctrico es una instalación viva. Las tomas se obstruyen después de las tormentas, los rodamientos se desgastan y en inviernos duros, las tuberías pueden congelarse. No es un sistema de instalar y olvidar. Requiere atención regular para mantenerse eficiente. Pero para quienes tienen la tierra, el agua y la disposición para cuidarlo, la barrera de entrada ha bajado mucho en los últimos 20 años. Las soluciones listas para usar son la opción más sencilla. Empresas como Power Spout y Scott Hydro ofrecen turbinas completas todo en uno diseñadas para fijarse a una base de concreto y conectarse directamente a un sistema inversor moderno. Para presupuestos más ajustados también existen opciones caseras. Una de ellas es usar una bomba como turbina. Una bomba centrífuga común diseñada para mover agua con electricidad puede generar electricidad si se fuerza el agua a pasar por ella en dirección opuesta. Como estas bombas agrícolas se producen en masa y se venden en muchas ferreterías, ofrecen un núcleo resistente de grado industrial por una fracción del costo de una turbina especializada. Pero el punto de entrada más accesible para constructores independientes viene del trabajo de código abierto de Daniel Connell. Él desarrolló un diseño de alto rendimiento que permite construir una turbina funcional por menos de $50 usando materiales comunes. Dejaré un enlace a su sitio web en la descripción. Su trabajo forma parte de un movimiento global dedicado a la baja tecnología de código abierto, que ofrece planos para la independencia energética a cualquiera con un taladro y herramientas básicas. Siguiendo estos diseños validados por la comunidad, puedes evitar el mercado especializado y convertir un arroyo de patio trasero en una fuente continua de energía. Y recuerda, sea cual sea el camino que elijas, el paso más importante ocurre antes de tocar una herramienta o contactar a un proveedor. Medir el caudal de la temporada seca, no el de la inundación de primavera ni el promedio de otoño. Diseña para el caudal que el arroyo lleva en agosto en su punto más bajo, después de semanas de sequía. Un sistema que produce 500 vatios continuos durante un verano seco es más útil que uno que genera 5.000 vatios durante solo 2 meses al año. El generador pico hidroeléctrico une el genio mecánico del siglo XIX con la electrónica de potencia del siglo XXI, demostrando que un simple arroyo puede ofrecer más seguridad energética que años de innovación en baterías. Si disfrutaste este video, te agradecería que consideraras suscribirte al Legado de Construcción N. Compartimos consejos y trucos para vivir fuera de la red y con más independencia. Y si quieres ver cómo un agricultor francés cubrió todas sus necesidades energéticas con un montón de ramas en descomposición, mira nuestro video sobre el biomiller aquí.